Hermanos, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes un tema que es súper importante, pero a veces no muy comprendido, y es el que tiene que ver con la lección divina. La lección divina, ¿de qué trata? Entendemos muchas veces que, como el nombre parecería indicar, lección divina, lectura divina, ¿no? Entenderíamos que es una forma de leer la Biblia, pero les digo de saque, de arranque, no. La lección divina no es una forma de leer la Biblia, es más bien una manera de hacer oración a partir de la Biblia. Y todavía más, como vamos a ver en la conclusión dentro de unos minutos, es una manera en que la Biblia nos lleve a una forma de actuar determinada. Entonces, no es que leamos la Biblia, porque el fin de leer la Biblia es que la Biblia nos transforme, que nos transforme como palabra viva de Dios. Hay muchos métodos para hacer esto de la lección divina. El tema, como comentario breve, empieza como por el primer siglo, el segundo siglo de la era cristiana. Imagínense lo antiguo que es. Entonces, en estos casi 20 siglos, imagínense, hay muchas formas de hacerlo, pero la más sencilla que he podido revisar consiste en 4 pasos que les detallo a continuación. El primer paso consiste en leer, en latín lexio, ¿no? De ahí el nombre. Y esto nos lleva a una pregunta directa. ¿Qué dice el autor? Es que esa es la pregunta fundamental, la primera que debemos hacer. Estamos leyendo un texto cualquiera, estamos leyendo una perícopa de un evangelio, estamos leyendo un fragmento de la carta de Pablo o del profeta Jeremías, lo que estuviéramos leyendo. La primera pregunta es, ¿qué dice el autor? ¿Y qué dice el autor? Nos lleva a ubicarnos en el momento en que el autor escribe, al público al que el autor se dirige, en la circunstancia que le toca vivir al autor. Y entonces, como comprenderán, hermanos, eso nos lleva a un trabajo bastante delicado y dedicado, porque yo tengo que conocer la circunstancia del autor inspirado, el público al que se dirige, la cultura que prima en ese momento, y reconocer que de ese momento ahora han pasado entre 20 y 25 siglos, dependiendo del texto. Texto que se escribe en otro idioma. Entonces, este primer paso es fundamental. Como les digo, implica bastante trabajo. ¿Y en qué nos podemos apoyar? En una buena versión de la Biblia, como la que ustedes manejan, en los pies de página, leerlos con cuidado, en las introducciones, en algunos libros de soporte que puedan tener, incluso enciclopedias bíblicas, buscando páginas en el Internet, consultando con el director espiritual, el sacerdote amigo, conversando con otros hermanos de nuestra comunidad. Se dan cuenta todo lo que hay en este primer paso, la lección o el leer, entender bien qué dice el autor. El segundo paso consiste en meditar, en latín, la meditación. Y esto nos lleva a una pregunta directamente relacionada, y es, ¿qué me dice a mí? O sea, el autor quiso decir algo en el momento en que escribió, en la cultura que escribió, para el público al que se dirigió. Pero, y ahora, 20 siglos después, en otro idioma y en otro continente, ¿qué me dice a mí? Siempre nos dice, pero hay que hacer ese esfuerzo por separado. Permítanme ser un poquito reiterativo, pero muchas veces cometemos un error, abrimos la Biblia en un texto determinado y nos hacemos la pregunta directa, ¿y esto qué me dice a mí? Ese es el error, porque lo primero que tenemos que hacer es entender lo que el autor quiso decir en todo lo que ya les he comentado antes. A partir de entender lo que el autor quiso decir en su momento y a quien se dirigía, entonces nos hacemos la segunda pregunta.
¿Y qué me dice a mí? Y la tercera pregunta, perdón, el tercer paso es orar, ¿no? En latín oratio. Y esto va de la mano con una pregunta también. ¿Y qué me hace decir? ¿No? Y si vamos cerrando el tema, miren, ¿qué dice el autor? ¿Qué me dice a mí? ¿Y qué me hace decir? Es como que entonces, a partir de la meditación, la oración es mi respuesta. ¿De acuerdo? Pero ahí no debe quedar la cosa, de ninguna manera. Esto sería quitarle a la Biblia gran parte de su fuerza, porque decimos que la Biblia es palabra viva de Dios, y viva porque debe vivir en nosotros, debe orientar nuestra vida, y no en un sentido poético, sino en un sentido absolutamente práctico. Cada actuación, cada cosa que yo hago. Entonces, eso nos lleva al cuarto y definitivo paso, que es el que conocemos como contemplación. En latín, contemplatio. Y lo pongo entre paréntesis, el actuar, ¿no? Más fácil, más entendible. Entonces, los cuatro pasos de la lección divina, queridas hermanas, hermanos, son la lección, la meditación, la oración y la contemplación. Lección, meditación, oración y contemplación. El cuarto paso, contemplar. No significa quedarnos mirando al cielo, como termina uno de los evangelios que hemos estudiado. No significa quedarnos mirando al cielo, sino decir, a ver, a trabajar. En ese sentido, entonces, la pregunta que se relaciona íntimamente es, ¿qué me impulsa a hacer? Entonces, ese texto que ha escrito el autor inspirado, ¿cuál es el sentido que él le da? Pero eso, 20 siglos después, ¿qué me dice a mí? ¿Y qué me hace decir? Pero finalmente, y repito, lo más importante, ¿qué me impulsa a hacer? ¿De qué manera ese texto transforma mi vida, transforma mi actuación, me hace hacer algo? Miren, esto no quisiera que quede como una teoría y para eso voy a presentarles un ejemplo que me parece que es de los más indicados para saborear esto en toda su plenitud. Y se trata de el texto de la parábola del buen samaritano. Esta parábola la conocemos de sobra. La hemos leído muchísimas veces y la hemos escuchado muchas más. Y simplemente como ejercicio, les presento el texto. Esto lo encontramos en el Evangelio según Lucas. Nada más, ¿no? La palabra buen samaritano es propia de Lucas, no es en ninguno de los otros tres testimonios del Evangelio de Jesús. No está ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. Está en el capítulo 10 del Evangelio según Lucas y lo encontramos en los versículos del 30 al 35. Yo les comparto aquí la versión que uso siempre, la de la Biblia, el libro del pueblo de Dios, pero ustedes pueden chequearla también en la Biblia que tienen a la mano. Leamos juntos. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue diciéndole, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. Hermanos, esto es la parábola del buen samaritano. No estamos presentando nada nuevo. Si la habían escuchado 1000 veces, es la 1001 vez. Versículos del 30 al 35 del capítulo 10 del Evangelio según Lucas.
Pero quiero que por favor me sigan en esta reflexión. Miren cuánto nos perdemos, y disculpen, pero por leer mal la Biblia. ¿Por qué? Porque este versículo 30 tiene un antecedente corto de algunos versículos anteriores. Y además, luego del versículo 35 hay un par que le siguen, que hay que tomarlos en cuenta para comprender el sentido profundo y completo de la parábola del buen samaritano y poder hacer lección divina. A ver, tenemos esto claro. Vamos a regresar un poquito antes del versículo 30. Vamos al versículo 25. Un doctor de la ley, judío, se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Miren, Jesús, maestro de maestros, no le contesta con un rollo, una explicación. No, no, no. Jesús le contesta con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro, como buen maestro, le respondió precisamente. Y si reconocemos la frase, es del libro del Levítico, capítulo 6, versículo 4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es central en el judaísmo. Esto es lo que conocemos y lo hemos visto varias veces como el Shema Israel. Escucha, Israel. Entonces el maestro le hace una pregunta, Jesús le contesta con una pregunta y el maestro es el que responde. Y Jesús toma la respuesta y le dice: has respondido exactamente. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta nueva pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Miren, esa pregunta del doctor de la ley es la que origina, la que da pie a que Jesús narre la parábola del buen samaritano. Entonces la parábola no está en el aire como la leemos nosotros. La parábola es la respuesta de Jesús a un judío muy preparado que le pregunta quién es mi prójimo. Y entonces viene el texto que ya leímos y que ustedes conocen, y ahora los invito a saltar luego del versículo 35 al versículo 36 y 37, que son los inmediatamente siguientes. Jesús le pregunta al doctor: ¿cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Y el doctor le respondió: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Genial, maravilloso. Pero ¿qué más nos dice? ¿Qué podemos sacar de esta parábola en el sentido de la lección divina? Que no sea solamente el leer, sino también el meditar, el orar, pero finalmente el contemplar, que en el sentido moderno entendemos como el actuar. ¿A qué actuación me lleva? Y veámoslo rápidamente. Miren, en primer lugar les presento el esquema del diálogo, que es lo mismo, simplemente para que lo fijen. He puesto versículo por versículo lo central. El diálogo entre el doctor y Jesús. La pregunta del doctor, la respuesta de Jesús es una pregunta, la respuesta del doctor, que hace referencia a Levítico 6:4, el Shema Israel, la respuesta de Jesús, la pregunta del doctor, y Jesús responde a la pregunta con una parábola, pero añade una nueva pregunta en el 36. Central. Hermanas, hermanos, abran bien los ojos y abran la mente. Central. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Miren, Jesús no le preguntó entonces: ¿entendiste, hermanito, quién es tu prójimo? Es que la pregunta para Jesús, la pregunta correcta para Jesús no es quién es mi prójimo, sino quién actuó como prójimo, quién se portó como prójimo. Y la respuesta
del doctor judío es el que tuvo compasión de él. Y Jesús termina diciendo, ve y procede tú de la misma manera. Ve y procede, ve y actúa, ve y sé así. Entonces yo quisiera llevarlos a un siguiente paso y final para sacarle el mayor provecho a este texto, que de paso estamos utilizando para explicar el método de la lección divina. En conclusión, entonces, algunas ideas. ¿Es correcta la pregunta que hace el doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? ¿No sería mejor preguntarse con Jesús, ¿cuándo soy yo prójimo? Miren cómo cambia la perspectiva. Es que entonces, ¿mi prójimo es el otro o el prójimo soy yo? Pero el prójimo soy yo siempre o en alguna circunstancia particular. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Jesús? Y con este método de lección divina es que nos lleva de la mano. Es ser prójimo, actuar como prójimo. Regresamos a las primeras reflexiones entonces, cuando decíamos, ¿no sería mejor preguntarse cuándo soy yo prójimo? ¿Es que el prójimo es el otro o el prójimo soy yo? La respuesta clara que pone Lucas en boca de Jesús en esta reflexión es el prójimo soy yo. El prójimo soy yo cuando actúo por amor. Entonces la pregunta, mis queridos hermanos, si la ponemos en letras grandazas, ¿soy prójimo? Y soy prójimo como mandato del Maestro, mandato de Jesús a cada uno. Debemos ser prójimos todos los días, en cada minuto del día, con cada persona con quien nos interrelacionamos, de día o de noche, con alguien que conocemos o que no, con alguien por quien sentimos más o menos afecto, o por alguien que por quien no sentimos nada, o hasta de repente alguien que nos da cólera. Es que la enseñanza, y diríamos más el mandato de Jesús, es que actuemos como prójimos. ¿Y cómo actuamos como prójimos? Actuando por amor, como es el caso del buen samaritano en la parábola. Miren, queridas hermanas, queridos hermanos, cómo se puede utilizar la lección divina cuando leemos la Biblia, pero no solamente entonces como un método de lectura, no, a partir de la lectura y de la correcta comprensión del texto, que quiere decir, como ya dijimos, ¿qué dice el autor? ¿Qué quiere decir? Y eso tiene que ver con el público al que se dirige, en la cultura en la que está, en el idioma que escribe, en el momento histórico, con la circunstancia vital del autor y el destinatario. Entonces, ese es el primer paso. A partir de ese primer paso, el segundo, meditar ese texto. Ya entendí lo que el autor quiso decir, pero ¿y a mí qué me dice? Y lo tercero, orar. Y entonces, ¿esto qué me hace decir a mí? Y cuarto y final y fundamental, esto de qué manera, a qué actuación me lleva, de qué manera me lleva a vivir. En particular en la parábola del buen samaritano, queda clarísimo, clarísimo el mensaje central de Jesús. Actúa por amor. Como dice el capítulo 13 del Evangelio según Juan, tan repetido, un solo mandamiento nuevo les dejo, pone Juan en boca de Jesús, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Vivan por amor, actúen por amor. Miren, ese es Juan, acá estamos en Lucas. Pero Lucas, ¿cómo se acerca a lo mismo en la parábola del buen samaritano? ¿Y cómo hemos construido toda esta reflexión? Que nos lleva a un tipo particular de actuación, que es la actuación que se espera del cristiano, utilizando, hermanos, la lección divina. Espero que el tema les haya quedado más o menos claro y igual quedo a su disposición para conversar del tema todo lo que quieran. Gracias.